Hoy vamos a conocer una historia extraordinaria, la de una mujer dedicada a conservar la memoria de la naturaleza, en un oficio que tiene arte, ciencia y está hecho de respeto, paciencia y amor por la vida en todas sus formas. Ella es Yolanda Davis, taxidermista, naturalista y curadora de colecciones científicas. Trabajó en instituciones del CONICET y en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, donde preparó miles de ejemplares que hoy integran la colección de ornitología más importante del país. Y su vida es una trama de ciencia, ética y sensibilidad. Yolanda, bienvenida, es un placer para nosotros, Diego Degano, Carlos Larriera y Eduardo Mozo, tenerte con nosotros. Buen día. Buenos días, wow, cuánto. Se nota que tengo muchos años. No, por favor. Yolanda, ¿alguna vez te definiste como como un eslabón entre las especies y los investigadores? ¿Nos contarías en qué consiste o en tu tarea, cómo la realizaste durante tantos años? Sí, bueno, eso fue en un reportaje. Yo trabajé 50 años en el CONICET. Trabajé prácticamente toda mi vida junto a mi papá, que era biólogo, y él trabajaba con roedores y aves, y teníamos que salir al campo. En esa época se capturaba, porque uno sin el espécimen en la mano no puede describir nada. Entonces el trabajo ese que yo digo, considero que es el eslabón, porque ese trabajo previo es el que después utilizan los investigadores a lo largo de años y de siglos incluso, porque tenemos materiales de 2 siglos en la colección del museo. Para mí eso es el eslabón, ¿no? Es el trabajo que hay previo a que los materiales lleguen a los laboratorios. ¿Recordás cómo fue tu primer contacto con la taxidermia? ¿Fue por curiosidad, por necesidad o por destino? Me parece que se conjugaron las tres cosas, porque en realidad no me llamaba en absoluto la atención, pero bueno, nosotros nos fuimos a vivir a la isla Victoria en Bariloche, y allí venía a pasar tiempo con nosotros un naturalista famoso que era Andrés Giai, y era muy buen taxidermista. Eso no quiere decir que la alumna haya sido buena, pero bueno, estábamos ahí y por curiosidad, en realidad mi papá trabajaba con eso y preparaba, y sobre todo mamíferos, pero la verdad que no me llamaba en absoluto la atención. Pero bueno, se ve que él me entusiasmó, ahí, ¿no? Y me empezó a enseñar a preparar aves. Así que, y después, bueno, yo creo que como mi papá necesitaba a alguien que le preparara los materiales, ahí estuve. Y sobre todo que me gastaba mucho viajar y se viajaba mucho, o sea, andábamos mucho por el campo, recorríamos mucho, y yo creo que eso también ayudó a que me enganchara con este tipo de trabajo. Yoli, estamos viendo algunas imágenes mientras pasa por YouTube y vamos a necesitar ir un poquito para atrás. Vos naciste en Alejandra, provincia de Santa Fe. ¿Y cómo llegaste a esto de la investigación o a ser asistente, apoyo a la investigación desde la zona rural de Alejandra, creo que era, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, justamente mi papá Julio, que no era mi papá biológico, pero bueno, mi papá y mi mamá fueron ellos porque son los que estuvieron a mi lado más de 60 años. Y él andaba y él me decía en chiste que había puesto una trampa para cazar ratones y ahí había caído yo. En realidad ellos andaban colectando tenomis en esa época por toda esa zona de Santa Fe. Y bueno, no sé, la verdad que no tengo ni idea por qué pero bueno, la cuestión es que pasé a ser hija de ellos. Y eso que en mi casa eran como 12 hermanos, pero bueno, fueron a la única que yo digo que regalaron. No sé, supongo que es el destino. Siempre mi mamá Amalia, que es la mamá no biológica, me decía que nos habíamos elegido mutuamente, y de hecho sí, porque nunca más nos separamos. Yolanda, Carlos Larriera te habla, buenos días. Te hago una consulta porque dijiste que tu maestro era un muy buen taxidermista y eso, ¿qué significa? Yo le contaba a Eduardo que tuve la suerte de ir a Cuba y vi el caballo de Camilo Cienfuegos,
y me parecía como que estaba bastante deteriorado, digamos. Y mi pregunta específica es, ¿un taxidermista tiene algo de artista? ¿Eso, la creatividad está también en el medio o es solo técnica? ¿Cómo es la cuestión ahí? Ambas cosas. Primero, hay que observar bien cómo es el espécimen que uno va a preparar en vida, ¿no? Las poses, los movimientos, si uno quiere hacer un ave en vuelo, hay que tener en cuenta todo eso. El hecho de que preparar uno no quiere decir que sea bueno, digamos, uno prepara las cosas, pero acá en Argentina, preparadores buenos, estoy hablando de aves, fue Andrés Giay y otro señor llamado Trejo Lema, que realmente para mí fue no, estoy mintiendo, fueron tres, porque estaba el grupo de los Kovacs en el Bolsón, Giay en Bariloche, y Trejo Lemas acá, pero Trejo Lema realmente era un artista porque obras de él se han entregado a príncipes, a embajadas, son joyas, y bueno, eso se fue perdiendo también, ¿no? Pero eso, yo creo que Trejo Lema tenía algo exquisito, porque las cosas que ha hecho eran obras de arte, eran naturalezas muertas que se usaban en esa época. Pero para que un espécimen realmente quede bien, tienen que tener en cuenta todo eso, las proporciones, o sea, no es que yo hago y ya está, porque sobre todo un mamífero, uno lo puede duplicar en tamaño si no sabe tratar las pieles. Ah, claro. Sí. Perdón, alguna vez creo que hablaste de los límites para las cosas en las que trabajás y no trabajás respecto a mascotas, seres humanos. ¿Puede ser algo de eso? Sí. No, las mascotas me parece que uno debe respetarlas. De hecho, permanentemente piden que se le prepare mascota, pero una vez intenté hacer un perrito pobre y fue demasiado traumático para mí. Dije, no, nunca más, porque considero que si uno respeta al animalito, para mí las mascotas mías son mis hijos, entonces no me parece tenerla embalsamada sobre la mesita de luz, ¿no? Taxidermizada, perdón. Así que no, eso nunca lo pude hacer. Yolanda, buen día. Yolanda, buen día. Soy Diego y soy cero conocedor de este arte, por lo que mis preguntas van a ir dirigidas a esas historias que quisiera que nos cuentes de algo el mejor trabajo que tuviste, o el más difícil, o el que vos decís, wow, qué bien me quedó esta labor, este trabajo, este espécimen, como decís vos. Hola, buenos días. Es difícil, yo nunca estoy muy conforme. O sea, siempre me parece que pudo haber sido mejor. El trabajo más difícil fue armar un oso, primero un oso melero, porque tiene en la cola retráctil, con tantos tendones que es imposible sacarlos, ¿no? Así que es un trabajo terrible. Y después un oso hormiguero, que también la musculatura y la fuerza que tienen en las patas, me disloqué 2 veces el dedo, que tuve que ir al hospital. Esos fueron trabajos que me costó mucho esfuerzo físico. Y en cuanto a que me haya quedado mejor, que yo, alguna ave, preparé muchas aves, en realidad preparé más o menos unos 15.000 piezas de aves y unas 6.000 de mamíferos. Qué tremendo. Y ahí, en términos de, digamos, el tiempo de trabajo depende del tamaño, no del tamaño, sino de la complejidad. ¿Cómo es la tipificación en términos de tiempo que te demanda un espécimen? Sí, depende del tamaño. Los mamíferos grandes llevan un proceso muchísimo más largo porque hay que curtirle las pieles, entonces ese proceso es más largo. Pero yo toda mi vida he hecho muy pocos materiales montados. Montado se llama aquel espécimen que uno ve en los museos, con forma, como dándole vida. Porque como siempre trabajé para investigadores, las pieles que nosotros usamos para estudio es un proceso más fácil, más rápido, porque se saca toda la piel, se rellena después, pero sin darle forma o querer darle forma de movimiento o que un bicho tenga acción. Justamente sobre esto, Soli, quería que comentaras que no todos son para exhibición, sino que el aporte a la ciencia fundamentalmente está dado por las colecciones de este tipo, de las pieles.
y muchas de ellas, en las miles que has procesado, algunas capturadas por vos misma, tienen importancia especial. Por ejemplo, hay muchas especies nuevas o determinados tipos sobre los que vos trabajaste, y de paso, si nos puede aclarar qué significa el ejemplar tipo. Sí, a lo largo de los años, sí, eso, sobre todo en mamífero, el material tipo es el material en base al cual se hace la descripción original del espécimen. Eso tiene que quedar bajo 7 llaves guardado toda la vida, porque es el documento en cual el investigador se basó como para decir, bueno, esto es una cosa nueva. O sea que ese material se mantiene separado y con cuidados extremos. En realidad todas las colecciones tienen cuidados extremos, pero eso se mantiene en un mueble separado, y en caso de que haya algún, qué sé yo, incendio o cosas así, uno recurre y sabe que ese mueble es el que tiene que salvar primero. Hay una especie que lleva tu nombre, está dedicada a vos. ¿También te tocó hacer el procesamiento del ejemplar tipo de ese Yolanda? Claro, sí, hicimos la captura y después la preparación, sí. Ah, ¿De bien. qué estamos hablando? Contá de qué se trata, porque es santafesino el bichito. Ajá. Tenomi Yolanda, que es un roedor excavador que vive bajo tierra, que le llaman tucutucu, oculto, topito, Ajá. Que atrae mucho problema. En su momento tuvimos que ir en Callastá la Vieja, que estaban destruyendo las tumbas y eso de la antigua ciudad, así que tuvimos que ir a capturar ahí unos cuantos, así que es ese bichito. O sea, el ejemplar tipo, como localidad, es de Callastá. No, la localidad típica es de Las Palmas, Más al norte, Obligado. claro. Sí. Sí. Estamos viendo también en las imágenes muchas de museo, pero quizá algo dijiste, pero fundamentalmente tu trabajo fueron de campo y de campaña, ¿no? Por todo el país durante décadas, ¿sí? Y sí, he hecho más o menos a lo largo de 50 años de CONICET, casi 200 campañas. Campañas que a veces duraban una semana, un mes, campañas que eran muy sacrificadas porque ahora todo es más fácil, pero antes nosotros teníamos un vehículo personal que usábamos para eso. Cuando se rompía, bueno, había que ir en micro, se caminaba mucho, pero la verdad que bueno. Yolanda, cuando uno dice que es de profesión curadora de colecciones de museo, ¿te convocan los museos para curar en función de el deterioro que tienen los animales, las especies, o porque realmente alguien metió la pata y no hizo bien el trabajo? No, bueno, en realidad cuando una pieza ya cuando está taxidermizada y seca es difícil después revertirla, cuesta mucho trabajo, y en general eso no se hace. Tuve que hacerlo para la exhibición de aves, que tuve que modificar algunas formas, porque faltaban bichos en vuelo, cosas así, entonces sí, fue un proceso. Pero si no, cuando se preparó y así queda. Un curador de colecciones es aquella persona que tiene que velar por la salud y el bienestar de las colecciones, el buen uso, porque las colecciones deben ser usadas y son usadas por investigadores, estudiantes, artistas, y nosotros tenemos eso, porque las colecciones sufren ataques de polilla, de derméstido, de hongos, suciedad, y la responsabilidad de un curador es esa, que las cosas deben estar impecables y siempre pensar a futuro, ¿no? Que nos tienen que sobrevivir a nosotros. Yolanda, hoy hablaste de embalsamamiento y después dijiste no, taxidermia. ¿Ahí existe una diferencia? Yo pensaba que era lo mismo esto. No es lo mismo. Embalsamado es un proceso con fluido, que es con formol, y queda el cuerpo completo. Y taxidermia es que queda simplemente la piel. En el caso de los aves queda el cráneo, parte de los huesitos de la pata y de la ala, pero se saca todo, entonces no queda nada. Y el embalsamado no, el embalsamado es lo que hacían los egipcios, que era con un proceso de disecación, y eso nosotros no lo hacemos, conservamos en las colecciones, sí. A veces ejemplares que estuvieron formalizados, bueno, se secaron y pudimos dejarlo así, pero es como una momia.
o momificado naturalmente, que cuando es un clima muy seco se va deshidratando, y eso es una momificación natural. O sea, para entender justamente a alguien que no sabe, otra vez reitero, es uno embalsama a cuerpo completo y cuando es taxidermista vacía el cuerpo. Exactamente. Bien. O sea, cuando yo taxidermia es sacar totalmente la piel, o sea, separar la piel por un lado y el cuerpo por otro. Que de hecho en las colecciones guardamos, ahora se guarda tejido para hacer ADN, el esqueleto parcial, la piel, parásito, o sea, de un ejemplar uno aprovecha todo. Y es increíble cuántas ramificaciones pueden tener o hacer investigaciones distintos grupos de trabajo, ¿no? Yolanda, hace un par de programas hablábamos aquí sobre los medios que se usan para obtener conocimiento o la muerte como recreación simplemente, y hay un punto que nos queda dando vueltas siempre, porque tu trabajo convive con la muerte y además de las miles de piezas que procesaste, capturaste muchísimas más. Entonces, ¿cómo es esa situación, esa obligación moral respecto al hecho de provocar la muerte y el para qué? ¿Qué visión tenés sobre eso? Sí, es un proceso difícil, ¿no? Y yo creo que uno nunca llega a superarlo porque no es placentero quitarle la vida a un animalito. Pero bueno, al vivir en una casa de investigadores se sabía que el proceso para poder mantener el documento en base a las cuales poder hacer investigación, teníamos que hacer eso. Pero bueno, mi papá siempre me decía que por respeto a la vida que quitábamos, teníamos la obligación moral de mantenerlo a lo largo de la vida, no solo para nosotros, sino para generaciones futuras. Y de hecho a las colecciones se vuelve permanentemente, o sea, se están usando cada vez más, sobre todo colecciones viejas para hacer estudio de metales pesados, porque de la pluma se extrae y ahí pueden analizar, así que digamos, no viven, pero viven, porque claro. digamos, no están volando, pero igualmente un gato trae más destrucción, o los contrabandistas, qué sé yo, que las muertes que puede provocar un investigador para sus estudios. A veces la gente, bueno, sobre todo en una época fue muy difícil para nosotros porque digamos que estábamos crucificados pero a veces un contrabandista mataba 200 animales en 2 horas o 3 porque lo dejaba al rayo del sol y se morían, que a uno que agarrara 2. Claro. Hay una curiosidad entre las fotos que están pasando. Una novia en el museo. ¿De qué se trata? ¿Puede ser? ¿Qué fue eso? Bueno, me casé en el museo. No puede ser. ¿La fiesta en el museo? Sí, lógico, sí. Fue el primer casamiento, la primera fiesta de casamiento y creo que va a ser la única. Porque sí, bueno, yo vivía, o sea, mi vida estaba dentro del museo, así que pensando, dije, ¿por qué no si esta es mi casa? Pero bueno, no, tuve que hacer el proceso de pedir autorización y todo, pero sí, la gente no se olvidó nunca más de ese casamiento. Bien. Bueno, Yolanda, además has recibido premios y distinciones significativas, tanto en Argentina como en España, en Europa. ¿Esas cosas qué significan para vos? Eso y el reconocimiento de los premios y los vínculos con personas que han trabajado con vos y con tus padres en la comunidad científica, ¿cómo los llevas? Es natural, o sea, yo ahora a la distancia veo, en realidad lo veo porque yo ahora estoy de curadora en las colecciones de la Fundación Félix de Azara, que cumplimos el 13, 25 años, que es una fundación sin fines de lucro que está haciendo muchísimo por lo que es la conservación ambiental, difusión, y tiene colecciones, bueno, de hecho las colecciones de Tenomis de mi papá están ahí, o sea que las sigo manteniendo yo. Pero ahora viendo, porque muchísimos de los investigadores que se van jubilando nos van donando a la fundación sus publicaciones, sus bibliotecas, sus archivos personales, y digo, wow, a la mayoría los conocí y era un contacto cordial, qué sé yo, y claro, uno no dimensiona en
en el momento, pero eran todas personalidades distinguidas, digamos, ilustradas, ¿no? Pero no, o sea, era algo natural. O sea. También entre las imágenes estaba pasando algunas con gente del INALI, tuvieron ustedes en la familia mucha relación con gente de la investigación de aquí también. Sí. Claro, con Adolfo Betzer, que hace años que no sé nada de él, pero sí, es que era lo normal o lo natural, estar uno conectado con los distintos investigadores de las distintas, sobre todo del área donde nosotros trabajábamos, ¿no? Así que eso es normal. Al menos para mí, cierro con esta pregunta. Yolanda, ¿te faltó algo en tu vasta carrera de intervenir alguna especie que vos dijiste, esta me quedó como pendiente o no? De las nuestras prácticamente ninguna, pero no, o sea, ahora, si me lo preguntan, no sé si volvería a hacer, o sea, mi trabajo siempre me gustó, disfruté, digamos, pero no sé si volvería a matar animales. O sea, a preparar ningún problema, pero al momento de provocar la muerte está el tema. No, preparar tampoco, yo ya hace 4 años decidí que no preparaba más, sí mantenerlo, o sea, mantener las colecciones existentes sí, porque considero que eso hay que hacerlo y no me desagrada, al contrario, digo, bueno, encontré esta piltrafita, tengo que recuperarla, o sea, cada espécimen es un desafío, pero quizás me hubiera volcado ahora más a que es la conservación en las colecciones directamente. Bueno, Yolanda, te agradecemos enormemente tu tiempo, disposición, tu sensibilidad, tu sabiduría y tu ejemplo por haber compartido estos minutos con nosotros. Espero que te hayas sentido cómoda. Muy cómoda, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, no les conozco las caras, vos sí, pero, bueno, pero bueno. Ya por YouTube te voy a enviar la nota si nos conoces. Bueno, un placer, buenos días. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buen día. Adiós, encantado.